Pero si te das cuenta, como lo han colocado, mira, basta ya de mentir a las personas. Ayer la presidenta habla de pena de muerte, hoy día el Congreso nos saca Ujú. esto. Son distractores. Y luego, Tanto gusto. Bueno, tenemos una lista de normas legales que se han publicado ya en el Diario Oficial El Peruano, que son reformas que ha presentado el Congreso de la República. Dentro de ellas está estos años, esos 12 años de prisión para jueces y fiscales que liberan a criminales. ¿Cuán positivo es para el sistema de justicia en nuestro país? mira, la meta ahora es la fiesta, pero ninguno. ¿Por qué razón? Porque no hay una varita mágica ni tampoco hay una suerte de bola de cristal que te permita evidenciar con claridad quién es responsable y quién no lo es. Y me permito explicarlo. Todos se pasan la pelota y nadie es responsable de asumir sus propias condiciones ni sus funciones. La policía dice yo no fui, fue el fiscal dice yo no fui, fue el juez. Sí. Entonces, nadie asume una responsabilidad compartida. ¿Cómo es esto? Cada caso amerita una investigación propia. Un caso de robo, un caso de hurto, un caso de violación, un caso de asesinato requiere una estrategia diferente. Por esa razón, tú requieres también personas experimentadas y capacitadas al respecto. ¿Esto qué trae consigo? Que hoy en día que le has dado la investigación a la policía, tú esperarías que el trabajo policial sea más técnico, más especializado, más fundamentado. ¿Eso ocurre? Lamentablemente vemos que no, porque las normas no cambian la realidad. Entonces, el hecho de que tú detengas a una persona y lo pongas a disposición de la fiscalía, lo único que vas a traer con esto es que si tienes fiscales que no tienen conocimiento alguno, van a agarrar y lo que van a hacer es simplemente, en gran parte de cosas, en vez de detener en realidad al quien deben detener, van a mantener detenido al que no deberían de mantener detenido por temor. Entonces, en vez de arreglar las cosas, las va a empeorar. Vemos lamentablemente lo que sucede con 9 personas que han sido sembradas, procesadas injustamente, y ese tipo de cosas se van viendo con esto. O sea, además recordemos una cosa, la decisión que emite un juez lo hace sobre la base de elementos de prueba. Entonces, el juez va a resolver la detención de una persona sobre lo que presenta la fiscalía. Y si la fiscalía no le da elementos para detenerlo, el juez no puede detenerlo. Entonces aquí, fuera de esto, además se nota con claridad que están queriendo criminalizar opiniones de jueces, lo cual a todas luces definitivamente no tiene ningún asidero. Así es, y el Congreso siempre se mueve por la coyuntura, ¿no? Por las noticias, entre comillas, actuales. Sin embargo, esto pasa por un debate técnico. Hay asesores dentro de cada comisión, pero finalmente eso es lo que presentan y está publicado en el Diario Oficial El Peruano. Lo que menciona es que los jueces y fiscales que liberen a presuntos delincuentes detenidos por supuestamente haber cometido crímenes van a ser juzgados con una pena privativa de la libertad mayor de 5 años y van a ser considerados como infractores de la ley, de la carrera judicial y de la carrera fiscal respectivamente. Pero si te das cuenta, como lo han colocado, mira, basta ya de mentir a las personas. Ayer la presidenta habla de pena de muerte, hoy día el Congreso nos saca Ujú. esto. Son distractores. Y lo voy a explicar por qué. Porque mira, lo que tú bien señalas dice, asimismo, el juez o el fiscal que incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales. O sea, en pocas palabras te está diciendo que el juez que cumple adecuadamente y valora no entra en ese tipo de prevaricato. Es decir, no es lo que ellos decían. O sea, un juez te puede decir, yo lo dejé libre porque mi opinión era esa. Ah, bueno, usted no entra ahí. Tú tendrías que demostrar que el juez, sabiendo que correspondía detenerlo todo, recibió algún tipo de beneficio y él macabramente tuvo algo adicional para dejarlo libre, ¿te das cuenta? Porque si no, ¿para qué le pones incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales? Ujú. Eso, ese
esa sazón que le meten al tipo penal no es casual. Entonces, eso es de difícil aplicación, por no Así decir de es. imposible aplicación. Y podría considerarse Entonces, también como una norma populista, porque si tú le mencionas a la población que un totalmente. juez o un fiscal van a tener hasta 12 años de pena privativa de la libertad por liberar a un delincuente, te va a decir, bravo, qué efectivo, gran trabajo del Congreso, pero la Claro, aplicación es ya te dijeron, distinta. ya cumplió. Así es. Pero claro, pero qué pena que no sacan ninguna mochasueldos, ¿no? O sea, no sacan ninguna ley contra los mochasueldos. Que todos hacen lo mismo, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no le cortan las manos a los que mochan los sueldos? ¿No? Nadie dice nada y todos se quedan callados y miran a otro lado. Porque Así a todos es. nos indigna el robo que se hace de manera sistemática al país, ¿no? Así es. Ahora, también se ha emitido esa ley que modifica el Código Penal para garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión en torno a ello? Otra norma sin sentido. Y te voy a explicar por qué sin sentido. Porque, nuevamente, esa norma solamente va a servir para aquel policía que va a actuar en cierta medida amparado y bajo o cumpliendo su reglamento. Quiere decir que aquel policía que no lo realice de esa manera va a poder ser detenido y va a poder ser procesado. Entonces, no se crea que con esto se va a consagrar la impunidad. Por eso hay que estudiar el derecho, no es simplemente una aplicación fría. No se puede generar impunidad tampoco. Hay muy buenos policías, pero también hay malos policías. El caso de esta chica que ha sido víctima de descuartizada, no lo ha sido por cualquiera. Y Policía. ahí la responsabilidad la tiene el propio Estado. ¿Cómo eliges a los policías? ¿Cómo supervisas a los policías? Oye, se están haciendo estudios o se está verificando quiénes están actualmente siendo nuestra fuerza de seguridad. Entonces, en ese sentido, esto es una nueva eh, muestra clara que se legisla sin sentido. No hay. Acá se quiere decir, estamos protegiendo a Ujú. la policía es lo máximo. Y puede actuar Ya, contra ok, los perfecto, delincuentes. perfecto. Entonces, a partir de mañana veremos un cambio radical. Ya pasaron los 60 días donde el ministro del Interior dijo que iba a haber cambios sustanciales. Sí, los cambios han habido, pero en el incremento de la criminalidad. Igual ahora, ¿qué cambios van a haber? Fíjate, no entienden hasta el día de hoy que poner en papel no cambia la realidad. Es como poner en tu casa y decir, a partir de mañana todos van a llegar temprano. Y claro, con el papel ahí todos van a llegar temprano. O sea, es absurdo eso, Ujú. porque el papel no lo hace, ¿te das cuenta? Entonces todo parte por la fuente. ¿Cómo son nuestros congresistas? Es nuestra nación. Entonces, es como es nuestra presidenta. Entonces, huelgan comentarios, porque ahí tienes cómo es el ministro del Interior, cómo son los policías. La ley no va a cambiar nuestra realidad. Sin embargo, aquí lo que Necesitamos otras menciona cosas. Sin embargo, aquí lo que menciona es que el fiscal no puede pedir una detención preliminar cuando la policía haya ejercido su finalidad constitucional, es decir, cuando cumpla con el protocolo y con el reglamento. Si hace uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria y como consecuencia de ello acontece alguna lesión o muerte. Es decir, si un policía dispara a un delincuente y fallece, ese policía no puede ser detenido. Sí, pero yo te digo, por ejemplo, todos los casos que hemos visto el día de hoy, donde hay policías detenidos o presos, ¿cuál es la hipótesis fiscal? La hipótesis fiscal es que lo han hecho de manera antirreglamentaria. Porque si lo haces reglamentariamente, no es delito. O sea, esto es alguien que lo ha realizado sin ningún carácter técnico. Porque un policía que en el pleno uso de sus funciones y sus deberes hace un uso de alarma de fuego, no comete delito. Eso está consagrado en el artículo 20 del Código Penal. Entonces, acá por eso te dicen más de lo mismo.
Oye, no puedes pedir detención si lo he hecho de manera reglamentaria, pero es obvio que no se puede. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un deber. Ahora, la pregunta es, si un policía le dice alto a un delincuente que corre y le dispara por la espalda y lo Exitosa. mata, ¿puedes aplicar detención preliminar? Claro que sí. ¿Por qué el fiscal, si yo fuera fiscal, te diría que lo que él ha hecho es un uso antirreglamentario del arma de fuego? Por tanto, yo no estoy incumpliendo lo que dice el 261A. Es absurdo pensar que un fiscal va a decir, señor juez, voy a pedir detención preliminar para el señor policía que hizo uso reglamentario de su arma de fuego. ¿Te das cuenta? Eso es absurdo, pa. O sea que están Eso no se va a dar. redundando en lo que ya está escrito y nuevamente se están moviendo en torno a las noticias coyunturales, porque hemos tenido ya un caso de un policía que defendió a una mujer cambista, hay muchos casos también de policías valerosos y seguramente que el Congreso se mueve en torno a ello, ¿no? De ir según estas opiniones que tiene la población. Sin embargo, como usted ha dicho, no hay, por supuesto, algún tipo de estudio técnico para ello. Y ya para cerrar, por favor, también se ha publicado la ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo 635, para incorporar la modalidad de préstamos de extorsivos en el tipo penal de extorsión, es decir, el préstamo gota a gota. ¿Qué cambio hace en la seguridad de la población? Nuevamente, la ley no va a ser que para eso. La pregunta es, ¿por qué las personas acuden a este tipo de delincuentes? Porque simplemente tienen una necesidad causada por la realidad que nos toca vivir. Y por la gran inseguridad. ¿Por qué crece este tipo de delincuencia? Porque los delincuentes se matan en la risa. O sea, tú le das un estado de emergencia y matan más. Porque alguien decía el otro día que tú, fíjate, el día de hoy que has ido a la radio, ¿cuántos patrulleros te has cruzado? Seguro que ninguno. Ninguno. ¿Cuántos policías ves? Entonces, Exitosa. ¿uno se siente cuidado en la ciudad? No. Entonces, imagínate los delincuentes. Los delincuentes saben que el poder de reacción de la policía es nulo en la ciudad. Entonces, olvídate, puedes colocar, si quieres, la pena más gravosa y no va a haber cambio alguno. El delincuente no está pensando en que lo van a agarrar. Que se entienda claramente, ningún delincuente piensa cuando delinque que lo van a agarrar. No hay delincuente que piense eso. Y al que lo agarran, piensa que ha cometido un error y que no lo van a volver a agarrar. Y sabe además que va a salir todo este tipo de normas, lamentablemente, al final de cuentas, traen mayores errores y perjuicio a aquellas personas que no son delincuentes. Por eso hay que estudiar con mucho cuidado las cosas. Si no, qué fácil es criminalizar cualquier tipo de conducta, ¿te das cuenta? Y eso no es la solución para nada. Muy bien, muchas gracias.